En esta presentación se pretende exponer la NIC 33 ganancias por acción y la NIC 37 provisiones, pasivos y activos contingentes. La norma internacional de contabilidad 33 ganancias por acción se comenzó a aplicar a partir del 1 de enero del 2005 en periodos anuales y esta es la encargada de establecer los principios con los cuales se determinan y se presentan las cifras de las ganancias por acción de un ente. Esto se utiliza para mejorar la comparación de rendimientos entre diferentes entes o en el mismo ente, en un mismo periodo o en diferentes. Esta norma se aplica a los estados financieros de una entidad, ya sean separados o individuales, que sus acciones sean negociadas en los mercados públicos o bien que se registren sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora. Esto es para emitir acciones ordinarias en un mercado público. Las ganancias de las acciones básicas generan una medida de la participación de cada acción ordinaria de la controladora en el rendimiento que la entidad ha tenido durante el periodo, y estas se calculan el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora dividido entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo. Las acciones preferentes de tipo creciente son las acciones que tienen un dividendo inicial reducido para compensar a la entidad por la venta de acciones con descuentos o por encima del valor de mercado, y una emisión original sobre acciones de este tipo se amortizará empleando el método de interés efectivo. Los importes después de los efectos provocados por las acciones preferentes son los importes atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora. Las acciones preferentes pueden ser recompradas a sus tenedores mediante una oferta pública de compra de acciones. La conversión anticipada de acciones preferentes convertibles podría realizarse por intercambios que les sean más beneficiosos a la entidad o por el pago de importes adicionales. Si una acción se vende a un monto mayor del establecido en libros, entonces se obtiene rendimiento y ganancias acumuladas. El promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante los periodos que se informan se ajustan por los hechos que hayan modificado el número de acciones ordinarias en circulación sin llevar consigo un cambio en los recursos. Para el cálculo de las acciones básicas, el número de las acciones ordinarias será el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el periodo. El factor temporal que afecta aquí es el número de días que las acciones se encontraron en circulación. Las acciones se incluyen en el promedio ponderado desde el momento en que la aportación sea efectivamente exigible, y la fecha en la que se incluyen está determinada por el plazo y las condiciones de su emisión. Las acciones ordinarias que son emitidas como contraprestación transferida en una combinación de negocios se incluyen en el número promedio ponderado desde la fecha en que se adquiere la acción. Las acciones de emisión condicionada se trabajarán como las acciones en circulación y se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción básica, solo desde la fecha en la que se cumplan todos los requisitos necesarios. El objetivo de la ganancia de las acciones diluidas es igual al de las acciones básicas, pero estas incluyen los efectos dilusivos. Se calculan ajustando el resultado del periodo atribuible de los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora y por el promedio ponderado del número de las acciones en circulación, esto por los efectos dilusivos inherentes. Además, también afecta los impuestos a la hora de calcular las ganancias. Las acciones ordinarias potenciales que hayan sido canceladas solo se tomarán en cuenta para el cálculo de las ganancias por acciones diluidas en el periodo en el cual tuvieron acción o actividad. Las acciones ordinarias potenciales que se transforman en acciones ordinarias se deberán incluir en el cálculo de ganancias
por acción diluida únicamente desde el inicio del periodo hasta la fecha de la transformación. Las acciones ordinarias que surjan de la conversión que hayan sufrido las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos será determinado por las condiciones de las acciones ordinarias potenciales. Cuando la conversión de acciones ordinarias potenciales a acciones ordinarias podría reducir las ganancias o incrementar las pérdidas por acción, estas acciones se tratarán como dilusivas. Estas acciones serán antidilusivas cuando su conversión en acciones ordinarias genere una pérdida en acciones o un incremento en las ganancias. Para determinar si las acciones ordinarias potenciales son dilusivas o antidilusivas, es necesario hacer una consideración o análisis de cada serie de estas acciones independientemente del resto. Este análisis se considera por orden desde la más dilusiva a la menos dilusiva. Cuando de los certificados para la compra de acciones se desprende la emisión de acciones ordinarias por un importe menor que el precio promedio de mercado de las acciones ordinarias durante el periodo, genera efectos dilusivos. Tomando en consideración que el importe de la dilución es el precio promedio que tienen las acciones ordinarias en el mercado menos el precio de emisión de estas. Cuando el importe de los dividendos sobre acciones preferentes convertibles establecidos para el periodo en el curso o que han sido acumulados para el mismo sobrepase las ganancias por acción básica, ocasionará efectos antidilusivos. De la misma forma, la deuda convertible generará estos efectos cuando el interés por acción ordinaria que ocasionaría la conversión sea superior a las ganancias por acción básica. Para hacer un cálculo de cuáles son las ganancias por acción básica, será necesario considerar a las acciones ordinarias de emisión condicionada, como si estuvieran en circulación, y además se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas. La norma indica la información que le corresponde revelar a las entidades. Le corresponde revelar los importes empleados, el promedio ponderado y ambos, tanto el importe como el periodo utilizados para el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas, y la conciliación incluirá el efecto individual de cada clase de instrumento. Por acción. También se deberá revelar los instrumentos utilizados, una descripción de las transacciones con acciones ordinarias o acciones potenciales. También se deberán tener presente los instrumentos financieros y otros contratos. También incluirá, en caso de que algún componente del estado de resultado integral de importes por acción sea distinto a la norma, se revelará la información con los mismos detalles. La norma establece en un apéndice A como una guía de aplicación de dicha norma de NIC 33. En la NIC 37 se nos habla sobre los riesgos e incertidumbres sobre los cuales se ha amenazada una provisión, o cuando existen activos y pasivos de carácter contingente. Los activos contingentes, pasivos contingentes y provisiones surgen de sucesos inesperados, de ahí su naturaleza contingente, pero la norma solo le establece este nombre de contingentes a los pasivos y activos, ya que su existencia solo se confirma hasta que el suceso ocurra. Las provisiones son reconocidas como pasivos porque son obligaciones presentes por un suceso pasado, y para satisfacerlas se deben dar beneficios económicos. Además, se puede hacer una estimación fiable de la obligación. Poseen una incertidumbre de vencimiento de la obligación mucho mayor que el de los pasivos contingentes. En el caso de los pasivos contingentes y activos contingentes, no se reconocen en los estados financieros, por lo que se hace una nota para informar de ellos.
En los pasivos contingentes no se reconocen porque son posibles obligaciones y se debe confirmar si suponen una salida de recursos económicos o son obligaciones presentes, pero es probable que no se necesite salida de recursos económicos o no se pueda hacer una estimación fiable. Los activos contingentes nacen la posibilidad de una entrada de beneficios económicos. Se evalúan constantemente para asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. Para que se considere que un suceso da origen a una obligación, el pago de la obligación viene exigido por ley, o en caso de una obligación implícita, que se haya creado una expectativa válida y deba cumplir sus compromisos. Un suceso que no haya dado nacimiento inmediato a una obligación puede hacerlo luego por cambios legales o actuación de la entidad. La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente vendrá constituida por el importe, evaluado de forma racional, que la entidad tendría que pagar para cancelar la obligación. Las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles y su efecto financiero se determinan por el juicio de la gerencia de la entidad. Las incertidumbres que rodean al importe a reconocer como provisión se trata de diferentes formas, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. La provisión se mide antes de los impuestos. En el caso del valor presente, este se toma en cuenta como el importe de la provisión, el cual se aplica a los desembolsos que sean necesarios con el fin de cancelar la obligación. Para estos casos, las tasas de descuento se deben tomar en cuenta antes de los impuestos, ya que se deben de reflejar en el mercado del valor temporal del dinero. Los reembolsos, como bien se sabe, son la devolución de una parte o una totalidad del dinero que la persona había desembolsado. Estos son utilizados para cubrir los gastos de las obligaciones. En este caso, los reembolsos serán objeto de reconocimiento únicamente cuando se asegura la recepción de la misma. Si la entidad cancela la obligación objeto de una provisión, por lo que el mismo debe ser tratado como un activo separado. En el caso de las provisiones, estas deben ser revisadas y ajustadas al final de cada periodo. Esto se hace con el fin de corroborar que no exista ninguna salida injustificada de recursos. Los reembolsos pueden provenir de contratos de seguros, cláusulas, indemnizaciones o garantías de proveedores. En las evaluaciones siempre se debe tomar en cuenta un aspecto de suma importancia, como lo son los sucesos futuros, ya que los mismos pueden afectar la cuantía necesaria para cancelar una obligación. Para esto se debe realizar un estudio sustancioso de las situaciones que pueden generar dicha afectación y corroborar que son veraces, ya que pueden aparecer de forma efectiva en algún lapso del proceso. Estos estudios son de importancia, especialmente en el caso de la medición de las provisiones.